生徒の前なんでね。カットつけさせてもらうよ。Soy el mentor de Spider-Man capítulo 56 al 60. Mientras avanzábamos hacia nuestro destino, no pude evitar expresar mi admiración por Chris. ¿Sabes? Comencé, recordando aquellos días oscuros cuando nuestra escuela estaba bajo ataque, ahora entiendo por qué. A pesar del caos y el peligro, mantuviste la compostura y guiaste a esos otros estudiantes. Es porque has pasado por mucho en tu vida. Chris bajó la mirada, con expresión preocupada. Espera, ¿Mark te dijo que yo puse a salvo a todos durante el ataque? Preguntó, con un dejo de vergüenza en su voz. Asentí con la cabeza. Sí, lo hizo, confirmé, recordando la admiración de Mark por el liderazgo de Chris durante aquel momento caótico. Después de que el profesor Thomas los salvara a todos, los guiaste hacia un lugar seguro. Chris se removió incómodo, con la mirada fija en el suelo. Pero ni siquiera pude moverme cuando mataron a golpes al profesor Dan, admitió, con la voz llena de arrepentimiento. Ese tipo que lo golpeó tenía un brazo derecho muy fuerte, y sabía que si me movía y luchaba contra él, moriría. Suspiró profundamente, con un evidente sentimiento de vergüenza en sus palabras. Soy un cobarde, Michael, sobre todo si alguien es más fuerte que yo. Los evito para protegerme. Hizo una pausa, con un tono de autocrítica. Así de egoísta soy. Le puse una mano tranquilizadora en el hombro a Chris, mirándolo con sinceridad. Pero aquí estás, dije en voz baja, en lugar de dejar que el miedo dicte tus acciones, eliges levantarte y enfrentar el peligro a mi lado, Chris. Chris alzó la vista, con una mirada que reflejaba gratitud y determinación. Supongo que, no podía dejar que el miedo me detuviera esta vez, admitió, con una leve sonrisa asomando en las comisuras de sus labios. Sobre todo cuando se trata de protegerte a ti y a los demás. De pie frente a las grandes puertas de la mansión Capone, Chris y yo nos miramos, preparándonos para lo que venía. La mansión parecía enorme e imponente, como un castillo de cuento. No podíamos ver el interior porque las ventanas estaban oscuras. Aquí estamos, dijo Chris, con un tono de voz que denotaba nerviosismo y determinación a la vez. Con un gesto de asentimiento mutuo, nos dirigimos sigilosamente hacia las puertas, permaneciendo ocultos y evitando ser detectados mientras entrábamos en los terrenos de la finca Capone. Mientras Thomas hallaba y escuchaba la conversación de las personas a las que seguía en la habitación secreta, la mención del vibranio le llamó la atención. Le recordó encuentros anteriores con un terrorista que usaba vibranio, un material increíblemente fuerte y resistente. Incluso Spider-Man tuvo problemas para derrotarlo. Thomas no sabía mucho sobre el vibranio, pero sí sabía que era poderoso y peligroso. Esto lo impulsó aún más a descubrir qué estaba pasando y detener cualquier plan que lo involucrara. El secuaz con el peinado pompadour asintió con entusiasmo. Sí, eso es lo que he oído. El jefe necesita el vibranio cuanto antes. Dice que alguien de mayor rango lo está solicitando. Su compañero, el secuaz de pelo y barba negros con raya al lado, frunció el ceño con aire comprensivo. Así que nuestro jefe también tiene un jefe, ¿eh? Parece que solo estamos siguiendo órdenes, dirigidas a otro jefe. ¿No es así? Thomas escuchaba atentamente, intentando descifrar la jerarquía de la banda y su relación con el vibranio. Era evidente que su jefe, Albert Capone, no era más que un peón en un plan mucho mayor orquestado por alguien aún más poderoso. Mientras los secuaces charlaban, Thomas permaneció oculto, observando y planeando. Sabía que el futuro de la ciudad estaba en juego y sentía el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Cuando los secuaces llegaron a su destino, Thomas se encontró en una gran sala llena de objetos metálicos brillantes. Verlos le recordó sus anteriores enfrentamientos contra aquel monstruo con materiales similares. El vibranio que había mencionado el villano. Thomas ató cabos y se dio cuenta de que el metal era, en efecto, vibranio, la peligrosa sustancia de antes.
Sintiendo una oleada de urgencia, supo que debía actuar con rapidez para impedir que alguien lo utilizara para dañar la ciudad. Thomas noqueó rápidamente a los dos secuaces, dejándolos inconscientes. Luego, observó los objetos de vibranio en la habitación. Se dio cuenta de lo peligrosos que podían ser si se usaban indebidamente. Thomas sabía que debía detener a quienquiera que estuviera detrás de esto y proteger la ciudad. Ideó un plan para afrontar la situación y se preparó para actuar. Pero antes de que pudiera evaluar la situación por completo, otro secuaz irrumpió en la habitación, con los ojos desorbitados por la sorpresa al ver a Thomas. «¡Intruso!», exclamó, y su voz resonó en las paredes de la puerta secreta. Thomas se preparó para el enfrentamiento. «No puedo creerlo», murmuró Thomas para sí mismo al ver a los secuaces reuniéndose a su alrededor. Al darse cuenta de que estaba en desventaja numérica, supo que tenía que escapar y idear un nuevo plan. Actuando con rapidez, agarró sus bombas de humo y las arrojó, creando una densa cortina de humo. Aprovechando el caos, Thomas se escabulló, desapareciendo entre las sombras antes de que los secuaces pudieran atraparlo. Mientras el denso humo llenaba la habitación, Thomas vio figuras sombrías que se acercaban a él por todos lados. Sin perder tiempo, sacó sus pistolas. Su peso familiar le brindó seguridad al sostenerlas. Mientras Thomas disparaba, apuntaba con precisión y rapidez, alcanzando a cada uno de los secuaces con sus balas. El fuerte estruendo de los disparos llenó la habitación, y los secuaces gritaron de dolor al ser alcanzados y caer al suelo. En medio de la confusión, Thomas se mantuvo sereno y concentrado, moviéndose con fluidez mientras eliminaba a un enemigo tras otro. Disparaba con rapidez y precisión, sin cometer errores al enfrentarse a cada oponente. Tras derrotar al último secuaz, Thomas hizo una pausa para recuperar el aliento, sintiendo como la adrenalina se desvanecía poco a poco. Recargó sus armas con destreza, sin perder de vista el humo que se disipaba, preparado para cualquier imprevisto. Tras la intensa batalla, Thomas permanecía de pie entre los enemigos caídos, el único que quedaba en pie en la habitación. Mientras tanto, jefe, parece que hay un intruso, le informó el hombre de unos 40 años a Albert Capone, con un tono de voz que denotaba urgencia. ¿Qué dijiste? La expresión de Capone se ensombreció al asimilar la noticia. Antes de que pudiera reaccionar, el sonido de los disparos resonó en la habitación, provocando que todos se pusieran tensos. «Vayan a atrapar a ese intruso. Ordenen a todos que lo capturen», gritó Capone con tono autoritario mientras animaba a sus hombres a entrar en acción. Mientras el caos se desataba, Capone murmuró para sí mismo. «Que nadie interfiera en nuestra transacción, o Sepiro me matará». Tan solo mencionar ese nombre le heló la sangre, recordándole las consecuencias del fracaso. Mientras tanto, Chris y yo avanzamos sigilosamente, manteniéndonos ocultos entre las sombras. Vimos a un grupo de matones corriendo, buscando algo o alguien. Miré a Chris y le indiqué que se mantuviera escondido. Conteniendo la respiración, escuchamos atentamente mientras los matones conversaban entre sí. ¿Encontraste a los intrusos?, preguntó uno de los secuaces con ansiedad. Al escuchar la conversación, nos dimos cuenta de que buscaban al profesor Thomas. Nos preocupó saber que podría estar en serios problemas. Pero no podíamos perder el tiempo preocupándonos. Teníamos que concentrarnos en encontrarlo y ayudarlo. Con renovada determinación, Chris y yo seguimos avanzando en silencio, comprometidos con nuestra misión de salvar al profesor Thomas. Mientras los gánsteres buscaban al profesor Thomas, Chris y yo nos acercamos sigilosamente a la mansión. Estaban demasiado concentrados en su tarea como para percatarse de nuestra presencia, lo que nos permitió avanzar sin ser detectados. Nos mantuvimos alerta ante cualquier señal de peligro mientras nos acercábamos, decididos a encontrar al profesor Thomas y ayudarlo en todo lo posible. Mientras avanzábamos en busca del profesor Thomas, un gánster nos vio de repente y gritó: «¡Intrusos!». En un instante, nos apuntó con su arma. Pero antes de que pudiera disparar, el profesor Thomas actuó con rapidez y nos salvó del peligro. Con un movimiento ágil, lanzó una bomba de humo hacia nosotros, creando una densa nube que ocultó nuestra huida.
Agradecidos por su pronta acción, aprovechamos la oportunidad para escabullirnos, desapareciendo entre el espeso humo mientras escapábamos. Mientras seguíamos al profesor Thomas por la enorme mansión, nos maravilló su tamaño y ostentación. Cada habitación que pasábamos era aún más impresionante que la anterior, con elegantes decoraciones y muebles por todas partes. Pero a pesar de su belleza, sabíamos que el peligro nos acechaba. Una vez en la sala, el profesor Thomas hizo una pausa, respirando con dificultad mientras nos observaba. Me estoy haciendo demasiado viejo para esto, murmuró con un dejo de cansancio en la voz. Luego, dirigiéndose a cada uno de nosotros, preguntó, ¿por qué están todos aquí? Chris dio un paso al frente, con expresión seria, y respondió, porque queremos salvarte. El profesor Thomas nos miró con una mezcla de sorpresa y gratitud. ¿Vinieron a salvarme? Preguntó, con un dejo de incredulidad en su voz. Sí, hemos venido a salvarte, y no hay tiempo que perder, respondí con urgencia. Antes de que pudiéramos reaccionar, la puerta se abrió de golpe y un grupo de matones armados irrumpió en la habitación, su presencia provocando una oleada de tensión que se extendió por el ambiente. Chris se puso tenso a mi lado, y su mano buscó instintivamente su navaja de bolsillo mientras se preparaba para defenderse de la amenaza que se aproximaba. El profesor Thomas no perdió el tiempo y rápidamente lanzó otra bomba de humo el fragor de la batalla antes de desatar una ráfaga de disparos. Sus movimientos eran fluidos y precisos mientras apuntaba a los enemigos que avanzaban. «Quédate cerca, Chris», gritó el profesor Thomas por encima del ruido, con voz firme y serena a pesar del caos. Con destreza, usó su gancho para desarmar a uno de los secuaces, moviéndose con rapidez y precisión. Chris asintió, con los ojos muy abiertos por la adrenalina, mientras seguía las instrucciones del profesor Thomas. Aproveché la oportunidad para separarme de Chris y el profesor Thomas, confiando en mi capacidad para percibir la presencia de los gánsteres a nuestro alrededor. Concentrando mi energía, conecté con mi sentido del ki para localizar a nuestros enemigos. Con destreza, proyecté mi presencia, asegurándome de que los gánsteres me notaran y desviando su atención de Chris y el profesor Thomas. Grité. «Oigan, hijos de puta. Estoy aquí mismo». Antes de salir disparado, confiando en mi sentido arácnido para esquivar sus disparos con gran agilidad. Chris, al verme alejarme corriendo, no pudo contener su frustración. «¡Idiota!», exclamó antes de intentar seguirme. Sin embargo, el profesor Thomas intervino, agarrando el brazo de Chris para detenerlo. «No te vayas. Presta atención a los enemigos que tienes delante», le indicó, entregándole una pistola a Chris. «Por ahora, debemos suponer que Michael está a salvo, pero debemos centrarnos en el peligro presente». Chris asintió a regañadientes, su preocupación por mí era evidente en su voz mientras murmuraba. «Michael, por favor, mantente a salvo». La mirada de Thomas se endureció mientras se dirigía a Chris con voz seria. «¿Estás listo para matar, chico?», preguntó, dejando una pesada huella en el aire. Chris vaciló un instante, asimilando la gravedad de la situación. «No lo sé», admitió, con un tono que reflejaba su incertidumbre. «Pero si llega el caso, no me quedará más remedio que tomar una decisión». «No te preocupes, solo te estoy poniendo a prueba. No voy a dejar que mates a nadie. Al fin y al cabo, solo eres un niño», le aseguró el profesor Thomas a Chris mientras se pegaban a la pared, buscando refugio de los disparos. Mientras tanto, al verme atrapado entre una horda de gánsteres de aspecto duro, supe que tenía que actuar rápido. Con el corazón acelerado y los sentidos en alerta máxima, me lancé a la refriega sin dudarlo. Saltando hacia adelante, lancé una patada directa al matón más cercano. Mi pie impactó en su torso y tropezó hacia atrás, sorprendido por el repentino ataque. Aterricé con gracia, giré sobre mis talones y le propiné una rápida patada al pecho de otro asaltante que se había abalanzado desde un costado. La fuerza del golpe lo lanzó contra sus compañeros, creando una brecha momentánea en sus filas. El aire se llenó con los sonidos del combate. Gruñidos, gritos y el estruendo del metal mientras los gánsteres intentaban dominarme.
Ignorando sus burlas y amenazas, me concentré únicamente en la tarea que tenía entre manos. Mis sentidos agudizados, potenciados por mi sentido arácnido, me permitieron anticipar cada uno de sus movimientos, lo que me dio una ventaja crucial en la frenética refriega. Mientras seguía lanzando mi ráfaga de puñetazos y patadas, la frustración de los gánsteres se hacía más evidente con cada golpe fallido. ¿Te crees fuerte, eh? Gruñó uno de ellos, con la voz cargada de malicia, mientras se abalanzaba sobre mí con un cuchillo en la mano. Ya veremos, mocoso. Otro, envalentonado por la agresividad de su compañero, se unió a la pelea, lanzando golpes salvajes en mi dirección mientras profería insultos y amenazas. Reaccioné con la velocidad del rayo, esquivé su golpe y contraataqué rápidamente con un codazo demoledor en la mandíbula. El impacto lo hizo tambalearse hacia atrás, agarrándose la cara con dolor. Pagarás por esto. Gruñó, con la voz llena de veneno mientras luchaba por recuperar el equilibrio. Otra persona se abalanzó hacia mí, con los ojos encendidos de furia, intentando lanzarme un puñetazo salvaje, pero le di una patada en la cara. A medida que la pelea se intensificaba, seguí adelante, manteniéndome fuerte a pesar de que eran muchos contra mí. Esquivé sus puñetazos y patadas, contraatacando con mis propios movimientos, intentando derribarlos uno por uno. Gritaban insultos y amenazas, pero no dejé que me afectaran. Sabía que tenía que seguir luchando, seguir adelante sin importar qué. Y con cada enemigo que derrotaba, me sentía más decidido a ganar. Mientras los gánsteres intentaban dispararme, usé mi intuición para esquivar sus balas sin esfuerzo. Sus rostros se contrajeron de asombro e incredulidad al ver que sus armas eran inútiles contra mí. «Tú, monstruo», balbuceó uno de ellos, con la voz temblorosa por el miedo y la frustración. Entonces le di un puñetazo en la cara. Tras lo que pareció una lucha interminable, finalmente derroté al último de los gánsteres. Respiré hondo, contemplando el desastre que habíamos provocado. Se sentía una tensión palpable en el ambiente, y los sonidos de la pelea aún resonaban. Ganar me sentó bien, pero aún no podía relajarme. Me mantuve alerta, preparado para cualquier eventualidad. Por supuesto que no los maté. Simplemente luché contra ellos y los dejé inconscientes. Soy un héroe, no un asesino. De repente, un humo extraño empezó a arremolinarse frente a mí. Supe enseguida que era algún tipo de gas somnífero. Pero antes de que pudiera hacer nada, me dejó inconsciente. Cuando empecé a perder el conocimiento, lo último que vi fueron los pasos de alguien que se acercaba entre el humo. Luego todo se volvió negro y me desmayé a causa del extraño gas. Uno de los secuaces se giró hacia otro individuo, ajustándose la máscara de gas para protegerse del gas somnífero. Jefe John, deberíamos eliminar a este chico. Se está defendiendo bien contra todos esos gánsteres, parece bastante duro. El jefe John, el cerebro detrás del gas somnífero, asintió pensativo tras su máscara antigas. Impresionante para un niño, ¿no? Luego negó con la cabeza. No, no le haremos daño al niño. Déjenlo en paz. No forma parte de nuestro plan, y además, yo no hago daño a niños inocentes. A medida que avanza la historia, descubrimos que quien causa todos los problemas en la mansión es John Jackson, también conocido como Jamal Tesfaye. Pero, ¿por qué hace esto? ¿Qué pretende en la mansión? Justo cuando Thomas Ulloa y Chris Hilton estaban a punto de acabar con los malos, un extraño gas apareció de la nada. Los dejó inconscientes antes de que pudieran reaccionar. Thomas tosió y apenas podía ver mientras todo comenzaba a volverse borroso. Chris, quédate, susurró antes de desmayarse por el gas. Chris parpadeó rápidamente, sintiéndose mareado mientras intentaba sacudirse los efectos del somnífero. Profesor Thomas. Gritó con voz débil. Extendió la mano hacia su profesor, pero no pudo sujetarlo más. Se desmayó y cayó al suelo. Entonces, uno de los secuaces habló. Deberíamos deshacernos del viejo. Pero otro secuaz respondió. El jefe dijo que no hacemos daño a los transeúntes inocentes. Mientras los cuerpos inconscientes de Thomas y Chris yacían en el suelo, los secuaces continuaron su conversación.
¿Es Chris Hilton, de la familia Hilton? Preguntó uno de ellos. Otro secuaz confirmó. Sí, es el hijo de Conrad Hilton. Tenemos que capturarlo. Mientras los secuaces discutían qué hacer a continuación, se ajustaban las máscaras de gas, asegurándose así de protegerse de los efectos persistentes del gas somnífero. Mientras tanto, cuando el jefe John entró en la oficina, se sorprendió al encontrar a Albert Capone con una máscara de gas. La expresión de Albert reflejaba una mezcla de ira y traición al enfrentarse al jefe John. ¿Por qué?, exclamó Albert, con la voz llena de frustración. ¿Por qué me hicisteis esto? Confiaba en todos vosotros. Incluso dije que distribuiría el vibranio hoy mismo. El jefe John mantuvo la calma mientras respondía. Eres demasiado ingenuo para confiar en ti, Albert. Como era de esperar del jefe Sepiro, eres realmente estúpido. Y eres bastante astuto a pesar de tenerle miedo al jefe Sepiro. Continuó con tono severo. El jefe ya descubrió tu plan, Albert. Tú. Rugió Albert, sacando una pistola de su cajón, pero antes de que pudiera reaccionar, el jefe John levantó rápidamente su propia arma y disparó un solo tiro. La bala dio en el blanco, impactando a Albert en la cabeza y silenciándolo al instante. La habitación quedó en un silencio sepulcral mientras el jefe John permanecía de pie junto al cuerpo de Albert, con una expresión indescifrable. Tras un instante, habló con voz fría y tranquila. Eso te pasa por meterte con el jefe Sepiro, dijo, sus palabras cortando el silencio como un cuchillo. John guardó su arma y se alejó del cuerpo de Albert, con la mente ahora centrada en su misión de obtener el vibranio. Mientras tanto, fuera de la mansión en la comisaría, el subcapitán Eddie Thompson se preparaba para dirigirse a la empresa Hilton, que había sido blanco de un ataque terrorista. El capitán Edward Wilson insistió. Yo también debería ir. Pero el subcapitán Eddie negó con la cabeza. No, capitán, todavía tiene otras tareas que atender. Déjeme encargarme de esto. Además, ya se ha ocupado de muchas cosas, como el incidente en la escuela. Por eso es mejor que yo me encargue de esto. Preocupado, el capitán Edward preguntó. ¿Pero qué pasa si algo sale mal? No se preocupe, capitán. Aunque las cosas se compliquen, le aseguro que nuestro batallón de policía no permitirá que nos pase nada malo, le aseguró el subcapitán Eddie. Con un suspiro, el capitán Edward cedió. Muy bien. Solo ten cuidado, ¿de acuerdo? Con un gesto de determinación, el subcapitán Eddie Thompson reconoció la preocupación del capitán Edward. Me aseguraré de vigilar todo de cerca, prometió antes de salir de la comisaría, concentrado en la tarea que tenía por delante. Mientras el subcapitán Eddie se dirigía a la empresa Hilton, se preparó mentalmente para cualquier eventualidad. Comprendía lo crucial que era mantenerse alerta y conservar la calma, incluso en situaciones peligrosas. Después, se encontró con trabajadores angustiados, agrupados. Algunos estaban visiblemente conmocionados y llorando. Se acercó a ellos con una presencia tranquilizadora. Tranquilos, amigos. Estamos aquí para ayudar. ¿Están todos bien?, preguntó el vicecapitán Eddie con voz tranquila pero autoritaria. Una de las trabajadoras, una joven con las mejillas surcadas por las lágrimas, habló con voz temblorosa. Ellos, aparecieron de la nada. No sabíamos qué hacer. Gracias por salvarnos. El subcapitán Eddie esbozó una sonrisa tranquilizadora. Ya estás a salvo. Eso es lo importante. ¿Podrías decirme si hay algún herido? Tenemos personal médico de guardia. Otro trabajador, un hombre de mediana edad, asintió solemnemente. Hay algunos heridos, nada demasiado grave, por suerte. Pero ha sido una pesadilla. Les conseguiremos toda la ayuda que necesiten, les aseguró el subcapitán Eddie, mientras escudriñaba la zona en busca de cualquier señal de peligro. Por ahora, centrémonos en sacar a todos de aquí sanos y salvos. Bajo la guía del subcapitán Eddie, los trabajadores comenzaron a dirigirse hacia las salidas, y su miedo fue dando paso lentamente a una sensación de alivio al ser escoltados a un lugar seguro por los agentes de policía. Mientras el vicecapitán Eddie y su equipo avanzaban de nuevo, se toparon con un grupo de secuaces.
El vicecapitán Eddie, intentando evitar un derramamiento de sangre innecesario, gritó: «¡Alto el fuego, ríndanse ahora!». Sin embargo, los terroristas se negaron a obedecer, gritando: «¡Dispárenles!». Sin otra opción, el vicecapitán Eddie y su equipo se enfrascaron en un feroz tiroteo, eliminando finalmente a los terroristas que opusieron resistencia. Tras una larga lucha, el subcapitán Eddie salió victorioso, pero vio que muchos trabajadores inocentes habían resultado heridos o muertos. Fue un triste recordatorio de la violencia injustificada que habían sufrido. El subcapitán Eddie siguió adelante y se dirigió a la oficina principal en busca de Conrad Hilton, el acaudalado dueño de la empresa. Pero Conrad no estaba allí. En cambio, la oficina mostraba señales del ataque, lo que hacía aún más desconcertante la desaparición de Conrad. Con semblante serio, el subcapitán Eddie registró minuciosamente el edificio. Trabajó con su equipo para encontrar y ayudar a cualquier persona atrapada o herida. Trabajaron muy duro, revisando cada habitación con atención para asegurarse de que todos estuvieran a salvo. El subcapitán Eddie se sentía mejor cada vez que rescataban a alguien, sabiendo que estaban ayudando en medio de todo el caos. A pesar de sus esfuerzos, no pudieron salvar a todos. El vicecapitán Eddie sintió una profunda tristeza al rendir homenaje a quienes perdieron la vida en el ataque. En medio del caos y la devastación, no podía dejar de preocuparse por encontrar a Conrad Hilton, el dueño de la compañía. Pero Conrad no aparecía por ningún lado, lo que solo hacía que la situación fuera más misteriosa y urgente. Una vez que la situación se calmó en el Hotel Hilton, apareció un grupo de periodistas. Llevaban sombreros y abrigos largos de estilo antiguo, como los que se ven en las películas clásicas. Tenían libretas y cámaras, y todos buscaban el mejor lugar para averiguar qué había sucedido durante el ataque terrorista. «Oigan, miren. Noticias importantes. Terroristas atacaron la compañía Hilton», gritó un reportero, agitando un periódico con enormes titulares. Con micrófonos en mano, los periodistas gritaban pidiendo ayuda a cualquier funcionario o persona que hubiera presenciado lo sucedido. Querían saber qué había pasado y se esforzaban al máximo por obtener la historia completa. Las luces brillantes de las cámaras iluminaron la zona mientras los fotógrafos capturaban imágenes del desastre dejado por los atacantes. Las imágenes mostraron los daños causados y el arduo trabajo de la policía para restablecer el orden. Mientras tanto, Mark abrió los ojos lentamente, con la visión nublada por la confusión. «¿Dónde estoy?» «Estás en nuestra casa», respondió Gary Hawkins, el padre de Emily, con expresión seria. A Mark se le encogió el corazón al darse cuenta de que estaba cara a cara con el padre de Emily. Siempre había querido evitar encontrarse con él debido a la enorme diferencia en sus estatus sociales. Al fin y al cabo, Mark era solo un chico pobre. Emily intervino, intentando aliviar la tensión. «Papá, no lo pongas nervioso así». Lo siento», Gary rió nerviosamente antes de continuar. «Escuché que usted y mi hija se aman». Mark tartamudeó nerviosamente. «Ese sí, señor». La expresión de Gary se suavizó mientras reía, y su risa resonó en la habitación. Ver el nerviosismo de Mark le recordó su propio pasado. De adolescente, Gary había experimentado la pobreza, al igual que Mark. Era muy diferente a su esposa Sharon, que era rica en aquel entonces. Gary tuvo que trabajar muy duro para hacerse rico y demostrarle a Sharon que era digno de su amor. El tono de Gary se tornó serio al abordar un tema delicado. «He oído que vienes de una familia humilde, que tienes una hermana y que no tienes padres, solo una tía. ¿Es cierto?» Mark tragó saliva con nerviosismo antes de responder. «Ese sí, señor». La mirada de Gary se mantuvo firme mientras insistía. «¿Estás segura de que eres digna de mi hija, Emily?» La voz de Mark tembló ligeramente al responder. «Puede que ahora no sea digno, pero haré todo lo posible por ser digno de ella, señor». Sharon Hawkins, la esposa de Gary, entró en la habitación con una cálida sonrisa y los ojos llenos de cariño mientras miraba a su marido. «Es maravilloso, ¿verdad, cariño?», dijo con voz dulce y afectuosa. Gary sostuvo la mirada de Sharon, con una ternura en sus ojos mientras decía:
ya veremos. Un cierto orgullo se hizo evidente en su voz al continuar. Veremos si realmente es digno de nuestra hija. Sharon sonrió cálidamente, demostrando que confiaba en la opinión de Gary. Confío en la decisión de Emily, dijo con seguridad. Y creo que Mark lo hará bien. Gracias, señor y señora, dijo Mark con sinceridad. Les prometo que no los defraudaré. Espera, se me olvidó algo, se dio cuenta Mark. ¿Dónde están Michael y Chris? ¿Quiénes? Dijeron Gary y Sharon al unísono, con expresiones que reflejaban confusión y preocupación. Mark rápidamente desestimó sus preocupaciones. Nada, señora, rió nerviosamente, con la esperanza de aliviar cualquier inquietud que pudieran tener. Mientras Mark reflexionaba sobre lo sucedido, pensó en Michael y Chris. Recordó cómo Michael lo había atacado por la espalda, dejándolo inconsciente. ¿Por qué hiciste eso, Michael? Se preguntó Mark. ¿Por qué no me dejaste ir contigo? ¿Acaso crees que soy débil? Emily, al notar la inquietud de Mark, habló con tono tranquilizador. No te preocupes por ellos, Mark. Seguro que están bien, dijo con una sonrisa reconfortante, intentando calmar sus preocupaciones. Pero antes de que Gary pudiera decir nada, un gas misterioso comenzó a envolver su mansión, provocando que cayeran inconscientes uno a uno. Mientras el gas se extendía por la habitación, Gary miró a Emily y Sharon con preocupación. Emily, Sharon, están. Su voz se apagó cuando el gas hizo efecto, dejándolo inconsciente. Sintiendo el peligro, Mark habló rápidamente con Emily y sus padres. Señora, pero antes de que pudiera terminar, la oscuridad lo envolvió y se desmayó como los demás. Mientras el gas llenaba la mansión, uno de los secuaces informó a su líder, George. Jefe George, lo hemos logrado. Todos están dormidos, anunció con un dejo de triunfo en la voz. Otro secuaz notó a alguien desconocido entre ellos. Jefe, hay otra persona aquí. No parece pertenecer a la familia Hawkins. La expresión de George se tornó seria mientras sopesaba las opciones. Captúrenlo. No dejen testigos, ordenó con firmeza. Nuestra misión es transportarlos a nuestro territorio. Allí nos ocuparemos de ellos, uno por uno. Los secuaces llevaban máscaras antigas mientras se movían entre el gas, protegiéndose así. Con los rostros ocultos, parecían aún más aterradores mientras seguían las órdenes del jefe George sin dudarlo. Mientras tanto, cronología. 10 de septiembre de 1947. Ubicación. Escuela Secundaria Forest Hills. Hora. 15. Mary Rose Fletcher estaba sentada en el aula, mientras el reloj avanzaba hacia las 3 de la tarde. En el aula, el televisor emitía a todo volumen la voz del presentador de noticias, que hablaba de lo sucedido en la empresa Hilton. Mary Rose frunció el ceño mientras prestaba mucha atención, intentando comprender lo que ocurría. Un compañero de clase que estaba sentado cerca se inclinó y susurró. ¿Te enteraste de lo que pasó en la empresa Hilton? Mary Rose asintió con expresión seria. Sí, suena grave. Espero que todos los implicados estén bien. Mientras Spider-Man yacía inconsciente entre los gánsteres, el destino tanto de los adinerados como de Mark, quien se había visto envuelto en la siniestra trama, seguía siendo incierto. Con las órdenes de George de transportarlos a su territorio y eliminarlos uno por uno, la situación se volvía cada vez más crítica. La llamada urgente del sistema de IA me despertó sobresaltado. Mis sentidos se pusieron repentinamente en alerta. Anfitrión, anfitrión, anfitrión. Repetía, su voz digital resonando en mi mente. Gemí al despertar, aún algo aturdido. La urgencia del mensaje de la IA me sacó de mi letargo. ¿Qué pasa? Murmuré, frotándome los ojos mientras intentaba espabilarme del todo. Mierda, murmuré, dándome cuenta de la urgencia de la situación. No, vi unos pasos antes de perder el conocimiento, continué, con un tono de urgencia en la voz. Eso significa que hay gente aquí que quiere algo. La respuesta del sistema de IA tranquilizó mi preocupación. No te preocupes, anfitrión, solo faltan 20 minutos, me aseguró.
Concentrando mi energía, me conecté con mi sentido del ki, con la esperanza de identificar alguna presencia cercana. Vamos, vamos, espero que aún estés aquí, susurré, mientras mis sentidos se aguzaban en busca de cualquier señal de los misteriosos intrusos. Mientras localizaba a los intrusos, los observé mientras se dirigían hacia la salida, con sus intenciones aún sin estar claras. Con firme determinación, susurré. Héroe en marcha. Me transformé en Spider-Man con rapidez y fluidez, luciendo mi icónico traje negro. Fue algo natural, como si siempre hubiera estado predestinado. Ahora, como Spider-Man, estaba listo para enfrentarme a los intrusos. Mi objetivo. Descubrir por qué estaban allí. Vi a los gánsteres a los que había derrotado inconscientes en el suelo. Aunque quería acabar con ellos, mi instinto me decía que el verdadero peligro estaba en otra parte. Con una sensación de pavor, dirigí mi atención a las otras personas que percibía con mi sentido del ki. Mis instintos me gritaban que tramaban algo. Mientras tanto, el jefe Hon parecía muy frustrado mientras se quejaba de lo difícil que era encontrar el vibranio. Esto es muy molesto, refunfuñó enfadado. Casi no encontramos el vibranio por culpa de esta habitación secreta. Antón, uno de los secuaces del jefe Hon, se unió a la risa. Sí, jefe, tuvimos suerte de que me encontrara con algo en la biblioteca, dijo con naturalidad, en un tono desenfadado a pesar de la gravedad de la situación. El jefe Hon asintió, demostrando que apreciaba la ayuda de Antón. Buen trabajo, Antón, dijo con satisfacción. Ahora, asegurémonos de mantener el vibranio a salvo antes de que alguien se entere. Los secuaces se pusieron manos a la obra rápidamente, cargando el vibranio en sus coches. Trabajaban bien en equipo, asegurándose de que todo saliera a la perfección. Cada uno tenía una tarea que cumplir y la realizaban con rapidez para no llamar la atención. El jefe Hon supervisó la operación con atención, asegurándose de que se cuidara cada detalle. Tengan cuidado con esa caja, les indicó con voz firme pero serena. No podemos permitirnos ningún percance. Antón y los demás asintieron, conscientes de que debían tener cuidado. Manipularon el vibranio con delicadeza, cargándolo en los vehículos con precisión. Sus movimientos demostraban su destreza. No podemos cometer ningún error, advirtió el jefe Hon, asegurándose de que todos comprendieran la importancia de su tarea. Una vez cargada la última caja, el jefe Hon miró a su alrededor, satisfecho con el trabajo realizado. Buen trabajo a todos. Exclamó, con un tono que denotaba su alegría. Ahora, vámonos antes de que alguien se entere. Entonces, el jefe Hon frunció el ceño con preocupación mientras se dirigía a sus secuaces. ¿Dónde está Chris Hilton? Dijiste que estaba aquí. Supuse que estaba en uno de los coches, ¿no? Preguntó. Uno de los secuaces asintió en respuesta. Sí, jefe, está ahí durmiendo. Tuvimos suerte. Después de usar el gas somnífero contra los gánsteres, descubrimos que Chris Hilton estaba entre ellos. El jefe Hon asintió, y los secuaces se apresuraron a subir a sus coches y se marcharon sin perder tiempo. Arrancaron los motores y el convoy se alejó silenciosa y rápidamente, asegurándose de que nadie se percatara de sus acciones ilegales. Sin que los secuaces lo supieran, Spider-Man los seguía en secreto, usando su percepción del ki para estar al tanto de sus movimientos. Se balanceaba de árbol en árbol y recorría el vecindario, vigilándolos atentamente, decidido a descubrir qué tramaban y frustrar sus malvados planes. Mientras tanto siento la presencia de Chris, murmuré para mí misma, reconociendo esa energía familiar. Maldita sea, ¿a dónde lo llevan? Con determinación, seguí siguiéndolos de cerca, con los sentidos en alerta máxima, intentando descubrir su destino y rescatar a Chris. Mientras los seguía, llegaron a su destino. Observando el entorno, susurré para mí mismo. ¿Dónde estamos? La zona parecía un barrio marginal, lo que me llevó a preguntar de nuevo en voz baja. ¿Estamos en un barrio marginal? Dirigiéndome al sistema de IA en mi mente, pregunté. Sistema, ¿estamos en los barrios marginales? El sistema de IA respondió rápidamente. Sí, anfitrión, estamos en los barrios marginales.
Mientras miraba a mi alrededor, me invadió una creciente preocupación. No entendía por qué los secuaces estaban en los barrios bajos, pero algo no cuadraba. ¿Por qué habían traído a Chris allí? Tenía muchísimas preguntas y ninguna respuesta. La situación parecía grave, y necesitaba averiguar qué estaba pasando y salvar a Chris antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, ¿dónde está Chris?, murmuró Thomas Ayoai para sí mismo, con la preocupación reflejada en su voz. Alguien se lo llevó, pero ¿a dónde? Decidido a encontrar respuestas, decidió investigar más a fondo. Mientras caminaba buscando pistas, de repente oyó que alguien lo llamaba. La voz le resultaba familiar. Viejo, gritó el joven de pelo rapado a Thomas Ayoai. Los ojos de Thomas Ayoai se entrecerraron al reconocer la voz. Eres ese joven que casi lastimó a mis alumnos, comentó con tono severo. ¿Cómo te despertaste? Thomas Ayoai estaba aún más sorprendido. Estaba acostumbrado a sustancias como ese gas somnífero por su época como justiciero, pero no entendía cómo aquel joven, que parecía un simple niño, había logrado resistir sus efectos. Aquello lo dejó perplejo, preguntándose sobre los antecedentes y las habilidades del muchacho. ¿Cómo lograste despertar?, le preguntó Thomas Ayoai al chico llamado Loe. Loe dudó un momento antes de responder. Bueno, es por mi inmunidad. He estado expuesta al veneno desde que era niña, así que creo que por eso pude resistir esta sustancia. De todas formas, tenemos que matar a esos cabrones, declaró Loe, el joven de 15 años, con determinación. Su voz temblaba de emoción mientras continuaba. Mataron al jefe Albert. Esos bastardos tienen que pagar. Las lágrimas corrían por su rostro mientras hablaba. Pato, sé dónde están. Reconocí a esos pedazos de mierda cuando todavía vivía en los barrios bajos. ¿Quiénes son y qué barrios marginales son?, preguntó Thomas Ayoai, con un tono a la vez preocupado y curioso. El chico de pelo rapado, Loe, desestimó la pregunta de Thomas Ayoai con una réplica tajante. No necesitas saberlo, viejo, espetó antes de continuar, lo que sí necesitas saber es que vienen de los barrios bajos. Se llevaron a ese joven, añadió Loe con una mueca, con los ojos nublados por la ira y la tristeza. Tenemos que hacerles pagar, declaró Loe con férrea determinación. Thomas Ayoai escuchó atentamente las palabras del chico, con el rostro serio al comprender la gravedad de la situación. Te entiendo, muchacho, dijo con seriedad. Nos aseguraremos de que esos tipos paguen por lo que hicieron. No tienes por qué dejarte cegar por la venganza, añadió Thomas con un tono amable pero firme, que reflejaba años de sabiduría y comprensión. Los ojos de Loe brillaron de ira, y su fervor juvenil se hizo evidente en su respuesta. No me importan tus sermones, viejo, replicó con firmeza, con un tono de frustración y dolor. Si no me ayudas, iré solo. Thomas suspiró, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Comprendía la gravedad de la situación y sabía que debía manejarla con delicadeza. A pesar de sus preocupaciones, este chico era el único que conocía la ubicación y dejarlo actuar solo podría ser un desastre. De acuerdo, concedió Thomas, con una voz que denotaba resignación y determinación. Pero tienes que quedarte conmigo para que estés a salvo. El rostro de Loe se relajó un poco, pero aún parecía inseguro y obstinado. Como sea, murmuró, evitando el contacto visual. Antes de continuar, ¿cómo te llamas, chico?, preguntó Thomas Ayoai. Loe, respondió el chico secamente, aún con cautela. ¿Sin apellido?, preguntó Thomas. No tengo ninguno, viejo. Soy huérfano, respondió Loe con un dejo de amargura. Esta mansión tiene coche, ¿verdad? ¿Y llaves?, preguntó Thomas Ayoai. No te preocupes por eso, viejo. Lo tengo todo bajo control, respondió Loe, con evidente frustración en su tono. Y no hagas demasiadas preguntas. Está bien, está bien. No hay necesidad de ser tan hostil, jovencito. Los chicos de hoy en día son tan impulsivos, comentó Thomas Ayoai con un suspiro. Mientras tanto, al abrir los ojos, Mark se encontró rodeado de niños y adultos, todos esposados a barrotes de metal.
La confusión y el miedo se apoderaban del ambiente mientras todos intentaban comprender lo que sucedía a su alrededor. A Mark se le encogió el corazón al ver a Emily y su familia entre los cautivos. La familia Hawkins parecía tan desconcertada y asustada como los demás. Mark miró a su alrededor y vio a familias adineradas con aspecto asustado y preocupado, igual que él. Se sentía diferente a ellos, como si no perteneciera a ese lugar. Todos parecían confundidos y asustados. Algunos lloraban y otros temblaban de miedo. Escuchó la voz de una mujer cerca, ahogada por la emoción. ¿Dónde estamos?, susurró, con los ojos muy abiertos por el pánico. La voz de su marido, llena de incertidumbre, respondió. No lo sé, cariño. Pero tenemos que mantener la calma y averiguar qué está pasando. Mark susurró para sí mismo, haciéndose eco de las preguntas de quienes lo rodeaban. ¿Dónde estoy? De repente, un hombre latino y sus secuaces aparecieron, interrumpiendo la confusión en la sala. Su presencia irradiaba autoridad y amenaza mientras se dirigía a los cautivos. Hola, gente elegante, bienvenidos a los barrios bajos, dijo burlonamente, con voz llena de desprecio. Y lo que ustedes consideran basura, bueno, ese es su nuevo hogar ahora, ¿no es así? No se preocupen, muchachos, declaró el hombre con voz escalofriante. Por ahora, les perdonaremos la vida, ya que el jefe John no está presente. Y tengan la seguridad de que no les haremos daño a los niños por sus órdenes. Con sus siguientes palabras, insinuó una amenaza. El jefe John dijo que los mantendríamos con vida hasta que él llegara, pero eso no significa que no vaya a acabar con algunos de ustedes mientras tanto. El hombre latino recorrió la habitación con la mirada, con el semblante cada vez más sombrío. ¿Dónde está mi bate?, preguntó con insistencia. Aquí la tiene, jefe George, respondió uno de sus secuaces, entregándole el arma. Bien. Ahora, ¿por dónde debería empezar, reflexionó en voz alta el hombre latino, también conocido como George, con los ojos brillando con malicia. Debería empezar con ustedes, la familia Windsor, declaró el jefe George, con voz cargada de malicia. La familia británica conocida por sus grandes inversiones. Dirigió su mirada hacia la familia, con ojos fríos y calculadores. Estoy seguro de que si los mato, el jefe de la familia Windsor, Lander Windsor, el jefe John, estará muy complacido. Mientras la familia temblaba de miedo, Luke Windsor, el hijo menor, no pudo evitar expresar su preocupación. Papá, vamos a morir, susurró con voz llena de temor e incertidumbre. Su padre, Lander Windsor, intentó tranquilizarlo, pero su voz flaqueó. No, hijo, saldremos adelante, dijo, aunque la incertidumbre nubló sus palabras. Solo tenemos que mantener la calma y esperar lo mejor. Pero en el fondo, sabía que estaban a merced de sus captores. Elizabeth Windsor intentó tranquilizar a su hijo, con la voz temblorosa por el miedo y la determinación. Nos quedaremos juntos, cariño, susurró con urgencia, llena de resolución a pesar de las terribles circunstancias. Encontraremos la manera de escapar de esta situación. Aunque estaba esposada a los barrotes, intentó consolar a su hijo, pero la gravedad de su situación pesaba sobre todos los presentes. Mientras George se acercaba, su imponente y amenazante presencia parecía envolver a la indefensa familia. Se burló de las palabras de Elizabeth. ¡Qué conmovedor!, murmuró con voz cruel. Sin previo aviso, blandió su bate con brutalidad, apuntando directamente a Lander Windsor, el esposo de Elizabeth. Los cautivos sintieron miedo por lo sucedido y aún más terror al darse cuenta de que sus intentos de escapar eran inútiles. Con las manos esposadas, estaban atrapados, incapaces de hacer nada más que observar horrorizados la aterradora escena que se desarrollaba ante ellos. Mientras George seguía atacándolo, Lander gritaba de dolor, y sus gritos se mezclaban con el sonido repugnante de huesos rompiéndose y carne desgarrándose. ¡Ar! Gritó. Su voz llena de sangre mientras George seguía golpeándolo con fuerza. Con cada golpe, el rostro de Lander se transformaba en una imagen espantosa. Su cabeza se convirtió en un amasijo de huesos rotos y carne desgarrada, muy diferente a como lucía antes.
La sangre brotaba a borbotones de las profundas heridas en su cráneo, y sus ojos se salían grotescamente de sus órbitas en una impactante muestra de violencia. Era evidente la brutalidad del ataque. Hijo, Elisa, Lander logró balbucear entre jadeos de dolor, sus palabras apenas audibles por encima del sonido nauseabundo del implacable ataque de George. Su mandíbula destrozada colgaba flácida de su rostro. Sus facciones se retorcían de agonía mientras luchaba por mantenerse consciente. Elizabeth solo pudo mirar horrorizada mientras su esposo sufría el violento ataque, sus propios gritos perdidos en el caos que los rodeaba. Luke, paralizado por la conmoción, solo pudo observar con los ojos desorbitados cómo se desarrollaba la terrible escena. En la soleada tarde de los barrios bajos, Lander, otrora un hombre rico y respetado, sufría el brutal ataque de George. Con cada golpe, Lander gritaba de dolor, su cuerpo retorciéndose de agonía. Su figura ensangrentada evidenciaba la cruda realidad de su situación, una advertencia para cualquiera que desafiara a sus captores. Mientras el brutal ataque se desarrollaba ante sus ojos, los adinerados cautivos observaban horrorizados, con el rostro contraído por la conmoción y la incredulidad. Algunos apartaron la mirada, incapaces de presenciar la brutalidad que se desarrollaba ante ellos, mientras que otros miraban en un silencio atónito, intentando comprender la espantosa escena que se desarrollaba ante sus ojos. Los ojos de Mark se llenaron de lágrimas al presenciar la brutal escena. Le trajo a la memoria dolorosos recuerdos del pasado, reviviendo la pérdida que sufrió con la muerte del profesor Dan. Ver el sufrimiento de Lander lo conmovió profundamente, dejándolo impotente y abrumado por la desesperación. La mente de Mark se llenó de súplicas desesperadas de ayuda mientras suplicaba en silencio que alguien los rescatara. Por favor, que alguien nos salve, susurró con urgencia, con la voz temblorosa por el miedo. Por favor, Spider-Man, si estás ahí, ven y sálvanos. El silencioso ruego de auxilio de Mark resonó en los sombríos barrios bajos, una esperanza desesperada de que alguien los rescatara de la aterradora situación en la que se encontraban. En la oscuridad, se aferró a la creencia de que el misterioso justiciero conocido como Spider-Man respondería a su llamada y pondría fin a su sufrimiento. Mientras tanto, mientras recorría esta zona marginal, vigilando atentamente el convoy de vehículos, mi mente se llenó de preguntas. ¿A dónde se dirigían? ¿Y qué pensaban hacer con el vibranio que habían robado? Mientras los seguía discretamente, un pensamiento inquietante cruzó por mi mente. ¿Podrían estar conectados con la Organización 69, al igual que Horde-2? La posibilidad me heló la sangre. Si lo estaban, entonces sus intenciones probablemente eran mucho más siniestras que un simple robo. Pero no podía sacar conclusiones precipitadas. Necesitaba más información antes de enfrentarme a ellos. Con cada movimiento de mi telaraña, permanecía alerta, decidida a descubrir la verdad y detener sus nefastos planes. Chis, espera un momento, murmuré para mis adentros, sabiendo que actuar precipitadamente sin un plan claro podría ponernos en peligro a ambos. Necesito saber a dónde te llevan. Mientras tanto, Thomas Ayoa y Loe, un chico de 15 años con el pelo muy corto, permanecieron en el coche, mientras Thomas contactaba con el capitán de policía Edward Wilson a través de su dispositivo de comunicación CAL. Lo siento, señor Thomas, estoy ocupado, respondió el capitán Wilson apresuradamente. Están pasando muchas cosas. Gente rica que desaparece, terroristas que los atacan. Ya no sé qué hacer, añadió, visiblemente abrumado. Thomas comprendió la urgencia de la situación y supo que debía compartir la información que tenía. Espere, dijo, intentando captar la atención del capitán antes de colgar. Tengo noticias que podrían estar relacionadas con la desaparición de estas personas adineradas. ¿Qué es? Preguntó el capitán Edward Wilson. ¿Conoces a Chris Hilton, mi alumno, verdad? Preguntó Thomas Ayoa. Sí, lo conozco, respondió el capitán Edward Wilson. De repente, unos desconocidos se lo llevaron. No los conozco porque en ese momento estaba inconsciente debido al gas somnífero que me habían administrado, explicó Thomas Ayoa. Mientras Thomas hablaba, el capitán Edward Wilson comprendió las implicaciones.
Chris Hilton era uno de los individuos adinerados que habían desaparecido, y su padre también había desaparecido. Esto sugería una conexión entre las desapariciones y el patrón generalizado de personas adineradas que desaparecían. Cuéntame más, pidió el capitán Wilson, con un tono que denotaba una mezcla de urgencia y preocupación. 2 semanas antes de que esto sucediera y después del incidente en la escuela, el capitán Edward Wilson descubrió que Thomas Alloway había sido un justiciero. En lugar de molestarse, el capitán Wilson respetó a Thomas por sus acciones pasadas. Thomas dijo que sus días de justiciero habían terminado, y se hicieron amigos debido a su deseo compartido de hacer lo correcto. El capitán Wilson solía recurrir a Thomas en busca de consejo, confiando en la experiencia y sabiduría de este anciano. Thomas, a su vez, siempre estaba dispuesto a escuchar y brindar orientación, comprendiendo los desafíos que el capitán Wilson enfrentaba como capitán de policía. Un momento, si atrapan a Chris, ¿qué pasará con Michael, mi hijo? La voz del capitán Edward Wilson resonó con dificultad a través del teléfono, su preocupación era palpable. Mi esposa me dijo que Michael está con Mark, Chris y Emily. Si atrapan a Chris, ¿dónde están? A Thomas Alloway se le encogió el corazón al oír mencionar a Michael. No podía permitir que el capitán Wilson se enterara de que Michael estaba en peligro. No te preocupes por Mark y Emily, respondió rápidamente, con la mente acelerada. No están aquí, y Michael tampoco. Mierda, no puedo dejar que se entere de que Michael está aquí. Ni siquiera sé dónde está. Podrían atraparlo esos intrusos desconocidos, pensó Thomas con ansiedad. Un momento, déjame llamar a Michael un segundo con mi dispositivo MCAL, dijo Edward Wilson. La ansiedad de Thomas aumentó al anticipar el resultado de la llamada. Sabía que debía mantener en secreto el paradero de Michael para protegerlo. Hola, Michael, se escuchó la voz de Edward Wilson a través del teléfono. Hola, papá, respondió Michael Wilson. Thomas escuchaba atentamente, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, mientras oía la voz de Michael a través del teléfono. Gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde estás? La voz de Edward Wilson denotaba una mezcla de alivio y preocupación. Papá, estoy aquí, en el barrio, con unos amigos, respondió Michael Wilson. Vale, ten cuidado, ¿de acuerdo? Y vuelve a casa. Tu madre probablemente ya esté preocupada, dijo Edward Wilson, con un tono que denotaba preocupación paternal. Vale, papá, dijo Michael Wilson antes de colgar el dispositivo MCAL. Está bien. Gracias a Dios, dijo Edward Wilson con voz llena de alivio. Ya te dije que está bien, dijo Thomas Alloway, con un alivio palpable. Pero en su interior, sabía que el peligro no había terminado hasta que encontraran a Chris Hilton. Por ahora, tengo que buscar a Chris. Mientras Michael esté bien. Pero antes de que Thomas pudiera terminar su idea, Edward Wilson lo interrumpió, devolviéndole a la urgencia de su situación. Continúe nuestra conversación, señor Thomas. Desplegaremos a nuestros agentes de policía. Solo díganos las ubicaciones, dijo Edward Wilson con tono serio. Mientras tanto, punto de vista de Michael, mientras los seguía en secreto, mi dispositivo MCAL sonó de repente. Mi corazón dio un vuelco al ver el número de la persona que llamaba. Era mi padre. El corazón de Michael se aceleró al oír la voz de su padre. Sabía que no podía revelar su verdadera identidad como Spider-Man, sobre todo ahora que su padre lo estaba llamando. Contesté la llamada, intentando sonar relajada a pesar de la descarga de adrenalina. Hola, papá, saludé, esperando que mi voz sonara tranquila a pesar de mi nerviosismo. Gracias a Dios que estás bien. ¿Dónde estás? La voz del padre denotaba una mezcla de alivio y preocupación. Me recompuse rápidamente antes de responder. Estoy aquí, papá, en el barrio con unos amigos. Vale, ten cuidado, ¿de acuerdo? Y vuelve a casa. Tu madre probablemente ya esté preocupada, respondió mi padre, con un tono de preocupación. Vale, papá, le aseguré antes de colgar la llamada apresuradamente. Al volver a concentrarme en mi misión, la culpa se apoderó de mí.
Me sentía mal por mentirle a mi padre, pero no podía arriesgarme a decirle dónde estaba realmente. Respiré hondo, aparté la culpa y me concentré en rastrearlos. Mi determinación de detener los planes de los criminales no hizo más que crecer. Mientras los seguía observando atentamente, mi sentido del ki escaneando cada uno de sus movimientos, esperaba ansiosamente a que llegaran a su destino en los barrios bajos. Necesitaba saber a dónde planeaban llevar a Chris. Mi corazón latía con fuerza mientras me movía sigilosamente por los barrios bajos, manteniéndome fuera de su vista, decidida a descubrir sus planes y rescatar a Chris antes de que fuera demasiado tarde. Mientras tanto, mientras Lander exhalaba su último aliento, un silencio sepulcral se apoderó de la habitación, roto solo por los inquietantes ecos de sus últimos gritos. Su cuerpo sin vida se desplomó al suelo, una visión grotesca con la cabeza abierta, dejando al descubierto los fragmentos destrozados de su cráneo. Sus ojos, antaño llenos de vida, ahora sobresalían grotescamente de sus órbitas, un duro recordatorio de la violencia que acababan de presenciar. Los cautivos estaban horrorizados, con la mirada fija en la espantosa escena que tenían ante sí. Los gritos de angustia de Elizabeth llenaron el aire mientras forcejeaba contra sus esposas, incapaz de alcanzar el cuerpo sin vida de su esposo. Su corazón se hizo pedazos al presenciar el cruel destino que les había aguardado, sabiendo que era impotente para cambiarlo. La voz de Elizabeth se abrió paso, cargada de angustia y desesperación puras. «Oh, Dios mío, no sollozó», con la voz temblorosa por la incredulidad. «Lander, oh, Lander, por favor». Sus gritos resonaban en las paredes de la habitación tenuemente iluminada, un lamento desgarrador por la pérdida de su amado esposo. Con cada intento inútil de liberarse de las ataduras que la sujetaban, sentía el peso aplastante de su impotencia. No puedo llegar hasta él», dijo con la voz quebrada por el dolor. Por favor, que alguien lo ayude». Sus súplicas cayeron en saco roto mientras los cautivos observaban horrorizados en silencio. En medio de su desesperación y horror, los cautivos comenzaron a susurrar entre sí, con voces temblorosas de dolor e incredulidad. «Dios mío, ¿cómo pudo pasar esto?», exclamó una mujer de la familia Astor con la voz quebrada por las lágrimas. «Estábamos, simplemente viviendo nuestras vidas, como hemos acabado aquí». Sus palabras resonaron con fuerza en el ambiente, recordando a todos el giro repentino y brutal que habían dado sus vidas. «Tenemos que mantenernos firmes», susurró otra voz, temblorosa por la duda. «Tenemos que encontrar una manera de salir de este lío». «¿Pero cómo?», interrumpió un hombre con voz desesperada. «Estamos atrapados, no hay salida». El miedo y la tristeza envolvieron a los cautivos al enfrentarse a la cruda realidad de su situación. De repente, los ojos de Luke ardieron con una mezcla de rabia y dolor al ver cómo la vida de su padre se extinguía de forma tan despiadada. Las lágrimas corrían por su rostro, pero apretó los puños, demostrando su determinación. «Pagarás por esto», susurró con voz ronca, temblando de emoción. «Quizás no ahora, quizás no mañana, pero algún día pagarás por esto». Sus palabras resonaron en el aire, una solemne promesa en medio del dolor abrumador. Las lágrimas le corrían por las mejillas mientras juraba en silencio vengar el cruel destino de su padre. Allende Emily Hawkins, una joven de 15 años con cabello verde brillante y ojos azules, estaba junto a sus padres, Gary y Sharon. Las lágrimas corrían por sus rostros mientras contemplaban con incredulidad el horror que los rodeaba. Emily, en particular, parecía conmocionada, con el corazón apesadumbrado por el caos que se desarrollaba ante sus ojos. Estaban atrapados en una pesadilla sin salida. A pesar de no poder tocarse debido a las restricciones, Emily buscó consuelo en la mirada de sus padres. Encontró alivio en su dolor compartido, sabiendo que estaban juntos en esto. «Papá, mamá», la voz de Emily temblaba, sus palabras imploraban consuelo y comprensión. Gary y Sharon Hawkins intercambiaron una mirada, sintiendo un dolor en el corazón al ver a su hija tan disgustada. La angustia de Emily era evidente mientras intentaba comprender el horror que tenía ante sí. «¿Por qué harían esto?», susurró, con la voz temblorosa por la incredulidad.
Esto no puede ser real, es como una pesadilla. Por favor, que alguien me despierte. Gary Hawkins forcejeaba contra las esposas, con el corazón destrozado por la angustia de su hija. Las lágrimas le llenaban los ojos mientras luchaba contra el metal inflexible. Déjenme salir. Suplicó con voz tensa por la desesperación. Pero por mucho que lo intentara, las esposas no cedían, dejándolo impotente para consolar a Emily. Sharon Hawkins, con lágrimas corriendo por su rostro, gritó desesperada. Su voz temblaba mientras imploraba ayuda. Por favor, no podemos seguir atrapados así, sollozó, con el corazón destrozado por la seguridad de su familia. Pero sus súplicas cayeron en saco roto. El peso del cautiverio los oprimía a todos. Volver al lado de George. Silencio, todos. La voz de George resonó en la habitación con una orden escalofriante. Dirigió su atención a Luke, con una sonrisa cruel que se dibujaba en sus labios. ¿Y tú, jovencito? Se burló, con una sonrisa de diversión en los ojos. ¿Crees que puedes matarme? Se rió con sarcasmo, su tono rebosaba de desdén por la bravuconería de Luke. Tienes suerte de que yo no pueda tocar a los niños, se burló George, con una sonrisa que se ensanchó al ver la angustia de Luke. Eso es lo que dijo el jefe John. No toques a los niños. Su voz resumaba malicia mientras continuaba. Pero quizás tu madre sea la siguiente. Se mofó, deleitándose con el miedo que se reflejó en el rostro de Luke al oír mencionar a su madre. Pero antes de que Luke pudiera responder, las escalofriantes palabras de George atravesaron el aire como un cuchillo, provocándole un escalofrío. Vaya, sí que tienes suerte, se burló George, con la voz cargada de malicia. Porque me he encariñado con tu madre. Su sonrisa hizo que Luke sintiera escalofríos. Todavía no me he divertido con ella, pero quizás eso cambie pronto. Su voz destilaba una repugnante mezcla de lujuria y crueldad mientras se deleitaba con el tormento psicológico que le infligía al joven. Luke sintió un escalofrío recorrerle la espalda al oír las palabras de George, imaginando el horror inimaginable de que su madre fuera el objetivo de un individuo tan vil. Con todos esposados e incapaces de mover los brazos, sus opciones de escape parecían escasas. Entonces George dijo algo. Pero tal vez descargue mi frustración en esa familia de allá. Señaló a la familia Gallagher, cuyos rostros palidecieron de miedo al oír mencionar su inminente perdición. La familia Gallagher, con Amon a la cabeza y figuras prominentes en la industria automotriz, palideció ante la amenaza de George. Se quedaron paralizados por el miedo, con los ojos desorbitados por el terror al comprender la gravedad de su situación. Amon Gallagher intentó moverse a pesar de las esposas que lo sujetaban. La voz de Amon Gallagher temblaba mientras suplicaba, la desesperación evidente en cada palabra. Por favor, imploró, con un tono tembloroso de miedo. Cumpliremos con cualquier exigencia que nos hagas. Solo te ruego que perdones a mi familia. Ignorando las súplicas de Amon, George blandió su bate con una fuerza brutal contra Rena Gallagher. La barra de metal la golpeó con un estruendo espantoso, y Rena lanzó un grito de dolor al desplomarse al suelo, con las manos aún atadas al metal, indefensa. La habitación quedó en silencio, salvo por el eco de su agonía. Los demás cautivos quedaron paralizados por la conmoción y el horror ante la brutal escena que presenciaban. La fuerza del golpe dejó a Rena Gallagher retorciéndose de agonía, con el pecho convertido en una macabra escena de sangre y huesos expuestos. Sus gritos resonaron por toda la habitación, helando la sangre de los demás prisioneros. Estos retrocedieron horrorizados, incapaces de apartar la mirada de la brutalidad que se desarrollaba ante ellos. El corazón de Amon Gallagher se llenó de agonía al presenciar el sufrimiento de su esposa. Apretó los puños con una rabia impotente. Por favor, basta ya. Suplicó con la voz temblorosa por las lágrimas. Pero George permaneció impasible, sin mostrar piedad alguna en su brutal ataque. Los espantosos sonidos de huesos rompiéndose y carne desgarrándose parecían resonar en las paredes, intensificando la desesperación de Amon Gallagher. Mientras Rena Gallagher yacía agonizando en el suelo, con el pecho mutilado y la sangre extendiéndose a su alrededor, George retrocedió con una sonrisa maliciosa, disfrutando del miedo que había desatado.
Un denso silencio envolvió la habitación, roto solo por los desgarradores gritos de los cautivos, cuyos sueños de libertad se desvanecían con cada segundo. Mark Fletcher, un chico alto y delgado de 15 años, se quedó paralizado por la conmoción, con los ojos desorbitados por el horror ante la brutal escena que se desarrollaba ante él. Sus manos temblaban incontrolablemente mientras intentaba asimilar la espantosa visión del cuerpo mutilado de una mujer. Una oleada de náuseas le revolvía el estómago, amenazando con desbordarlo, pero luchó por mantenerse firme, con las manos esposadas. A pesar del terror que le oprimía el corazón y las ataduras físicas que lo sujetaban, una feroz determinación ardía en su interior, impulsándolo a encontrar una manera de escapar de esta pesadilla. Rezó en silencio para que alguien, quien fuera, interviniera y los salvara de esta pesadilla viviente. Final del capítulo.